Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa, de la asignatura de Matemáticas. Mi nombre es Leslie Mendívil y en esta ocasión me acompaña el profesor Alejandro Sandoval. Es un gusto acompañarles y deseamos que durante el desarrollo de esta sesión se apropien de los aprendizajes que estudiaremos. Gracias, Leslie. Estimadas alumnas y alumnos, les agradecemos su atención y les aseguramos que esta sesión, al igual que las anteriores, estará llena de conocimientos y situaciones que consideramos interesantes y esperamos que les ayudarán a apropiarse de los aprendizajes esperados de la asignatura. Pongan atención para que puedan desarrollar cada una de las reflexiones y actividades propuestas. Así que, iniciamos. Hoy trabajaremos con dos temas de geometría. En el primer tema, calcularemos el área de triángulos y cuadriláteros. El segundo está relacionado con el espacio que ocupa un cuerpo geométrico y con su capacidad. Estamos hablando del volumen, que lo aplicaremos en diferentes prismas rectos. Les recomendamos tener siempre cerca de ustedes su cuaderno o, en su defecto, hojas reutilizables, lápiz, goma, regla y su libro de texto de la asignatura de Matemáticas. En caso de tener discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Leslie, ¿qué te parece si iniciamos definiendo lo que es el área? Claro, profesor. Les sugerimos poner atención y tomar nota de la información más relevante. Como ya sabemos, el área es la medida de la región encerrada dentro de una figura geométrica. Esta se mide en unidades cuadradas, es decir, si tenemos una figura que tiene un área de 25 metros cuadrados, esto significa que dentro de esta figura caben 25 cuadrados de 1 metro por lado. En esta sesión obtendremos el área de 4 figuras geométricas que son el rectángulo, el cuadrado, el rombo y el triángulo. Así es, Leslie. La unidad de medida para el área es el metro cuadrado. Ustedes en casa, ¿recuerdan cuál es la fórmula para obtener el área de un rectángulo? La fórmula para obtener el área de un rectángulo es área es igual a la base por la altura, donde la letra B representa la medida de la base del rectángulo y la letra H representa a la medida de la altura. Es muy importante destacar que la base y la altura siempre deben estar en la misma unidad de medida. Para encontrar el área de un cuadrado debemos aplicar la siguiente fórmula. Área es igual a lado por lado. Hay que mencionar que esta figura es un caso especial del rectángulo, en el que la base mide lo mismo que la altura. El rectángulo y el cuadrado son cuadriláteros, es decir, son polígonos que cuentan con 4 lados. Pongan atención y tomen nota de la información más relevante. Por las características del cuadrado y del rectángulo, estas figuras pertenecen a la familia de los paralelogramos, ya que sus lados son paralelos 2 a 2. Por ejemplo, el cuadrado cuenta con 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. El rectángulo tiene lados iguales 2 a 2 y 4 ángulos rectos. ¿Conocen alguna otra figura que tenga características similares a las figuras antes mencionadas? El rombo, ya que también cuenta con 4 lados iguales, pero a diferencia del cuadrado, el rombo tiene ángulos iguales 2 a 2. Para obtener el área del rombo utilizaremos la siguiente fórmula. Área es igual al producto de sus diagonales, dividido entre 2. Es decir, diagonal mayor por diagonal menor entre 2. La letra D mayúscula representa la diagonal mayor y la letra D minúscula representa la diagonal menor. Hasta el momento ya conocemos la fórmula para obtener el área de 3 figuras. La del cuadrado es área es igual a lado por lado. La del rectángulo es área es igual a la base por la altura. La del rombo es área es igual al producto de la diagonal mayor por la diagonal menor entre 2. Solo nos falta conocer la fórmula para obtener el área de un triángulo. ¿Ustedes en casa saben cuál es la fórmula? Base por altura entre 2. Esta fórmula se obtiene al trazar una diagonal en un rectángulo, formándose así 2 triángulos congruentes, es decir, iguales, porque el área de un triángulo se puede calcular con la mitad del área de un rectángulo. Analicemos la siguiente situación. Don Miguel trabaja en una vidriería. Hace unos días un cliente le solicitó realizar 40 piezas de espejos cuadrados para colocarlos en su sala. Para no equivocarse al realizar los cortes, don Miguel primero hizo un boceto, es decir, un esquema en papel,
para después replicarlo en el espejo. A don Miguel no le han surtido más hojas de espejo y solamente cuenta con una que tiene una medida estándar de 1.80 metros de altura por 2.60 metros de base. Le sugerimos anotar las siguientes preguntas para reflexionar. ¿Cuántas hojas de espejo necesitará don Miguel para realizar las 40 piezas de espejos? ¿Cuál será el área de cada uno de los espejos? Como podemos observar en la figura, el cuadrado tiene sus 4 lados iguales con una medida de 30 centímetros por lado, como lo solicitó el cliente. Con esta información ya podemos darle respuesta a la segunda pregunta. ¿Cuál será el área de cada uno de los espejos? La fórmula que utilizaremos es área es igual a lado por lado. Si cada lado del espejo mide 30 centímetros, deberemos sustituir este valor en la fórmula, por lo que el área es igual a 30 centímetros por 30 centímetros, dándonos como resultado 900 centímetros cuadrados, que en metros cuadrados serían 0.09. Con esta información ya podemos responder la primera pregunta. ¿Cuántas hojas de espejo necesitará don Miguel para realizar las 40 piezas de espejos? Si la medida de la hoja de espejo es de 1.80 metros de altura por 2.60 metros de base, ¿qué figura forma la hoja de espejo con estas medidas? Un rectángulo. Les sugerimos que pongan atención al siguiente procedimiento. Para responder la primera pregunta, deberemos obtener el área de la hoja de espejo. Para ello, ¿qué fórmula utilizaremos? Área es igual a base por altura. Sustituiremos los valores en la fórmula. El valor de la base en este caso es de 2.60 metros y de la altura 1.80 metros, por lo que el área es igual a 4.68 metros cuadrados. Si a don Miguel le solicitaran 40 piezas, el área que se ocupará de la hoja de espejo será de 3.60 metros cuadrados, ya que cada espejo tiene un área de 0.09 metros cuadrados, por lo que podemos decir que con una sola hoja podrá realizar las 40 piezas que le solicitó su cliente. En esta situación pudimos observar cuál es la aplicación de las fórmulas para obtener el área del cuadrado y del rectángulo. Analizaremos el siguiente caso. Sofía es una estudiante de secundaria y le pidieron que construyera un papalote en forma de rombo, en una cartulina de color verde, y con las siguientes medidas. Su diagonal mayor deberá medir 50 centímetros y su diagonal menor será de 30 centímetros. La pregunta es, ¿cuál es el área del papalote? El área es igual a la diagonal mayor por la diagonal menor, entre 2. Sustituimos en la fórmula las medidas que se le proporcionaron a Sofía para la construcción de su papalote. La diagonal mayor mide 50 centímetros, la diagonal menor mide 30 centímetros y su producto es de 1500 centímetros cuadrados. Para obtener el área del rombo, ¿qué nos hace falta realizar? Nos falta hacer la división entre 2, por lo que 1500 centímetros cuadrados entre 2 es igual a 750 centímetros cuadrados. Hasta el momento hemos analizado cómo aplicar las fórmulas para calcular el área del cuadrado, rectángulo y del rombo en diversas situaciones. Ahora analicemos el siguiente caso. Ana y Fernando construyeron banderines con forma triangular para el grupo de animadores de su escuela. Cada quien hizo uno. Las medidas de los banderines de cada uno de ellos son las siguientes. El banderín 1 lo realizó Fernando con las siguientes medidas: 44.6 centímetros, 20.5 centímetros, 39.7 centímetros y una altura de 15 centímetros. El banderín 2 lo realizó Ana con las medidas 20.5 centímetros, 34 centímetros, 25 centímetros y una altura de 15 centímetros. De acuerdo con los datos mostrados, pueden establecer si los banderines tienen la misma área, ya que ambos cuentan con la misma altura. Como ustedes saben, la altura de un triángulo es el segmento de recta perpendicular a cualquiera de los lados del triángulo. Encontremos el área de los banderines. La fórmula que utilizaremos es área es igual a base por altura entre 2. Del primer banderín, la base mide 20.5 centímetros y su altura es de 15 centímetros,
por lo que al efectuar el producto nos da como resultado 307.5 centímetros cuadrados. Ahora realicemos la división entre 2, de modo que el área del primer banderín es de 153.75 centímetros cuadrados. Ahora encontremos el área del segundo banderín, que tiene como base 34 centímetros y de altura 15 centímetros. Al efectuar el producto nos da como resultado 510 centímetros cuadrados. Ahora hagamos la división entre 2. El área del segundo banderín es de 255 centímetros cuadrados, por lo que los banderines de Ana y Fernando no tienen la misma área, a pesar de tener la misma altura. Muy bien, ya hemos analizado cómo aplicar las fórmulas para calcular el área del cuadrado, rectángulo, rombo y del triángulo en diversas situaciones. Leslie, ¿nos puedes explicar qué es el volumen? El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo geométrico. Este se mide en unidades cúbicas y la unidad básica del volumen es el metro cúbico. Los prismas que analizaremos en esta sesión son los prismas rectos. Estos prismas tienen dos bases poligonales congruentes que son paralelas entre sí, además de que tienen una altura o profundidad. Reciben su nombre dependiendo de la forma de su base. Por ejemplo, si sus dos bases tienen forma de un triángulo, se llama prisma triangular. Si sus dos bases tienen forma de un cuadrado, se llama prisma cuadrangular, y así sucesivamente. Los prismas cuentan con aristas, que son los segmentos de recta que limitan las caras de un cuerpo geométrico. También analizaremos la relación que existe entre la capacidad y el volumen. La capacidad es el espacio vacío que tiene un objeto para contener a otra u otras cosas dentro de este, a diferencia del volumen, que es el espacio que ocupa un cuerpo. Es por ello que entre ambos conceptos existe una relación de equivalencia, establecida entre el litro, que es una unidad de capacidad, y el decímetro cúbico, que es una unidad de volumen. Los cuerpos geométricos que analizamos son el cubo, que cuenta con 6 caras cuadradas, el prisma rectangular, que está limitada por 2 rectángulos paralelos e iguales llamados bases, y 4 caras rectangulares. Y por último, el prisma triangular, que está limitado por 2 triángulos paralelos e iguales como bases y 3 caras rectangulares. Para obtener el volumen de cualquier prisma recto, debemos aplicar la siguiente fórmula. Volumen es igual al área de la base por la altura. Analicemos la siguiente situación. Por favor, tomen nota de la información más relevante. Paco es un muchacho que se dedica a trabajar como albañil. En estos días le han encargado que construya en una casa cercana a su domicilio una pileta, utilizando tabiques y cemento. En algunos lugares la conocen como pila de agua, tanque o cisterna. El cliente le encargó este trabajo con la finalidad de abastecer de agua a toda su familia. El cliente de Paco le solicitó que realizara la pileta con las siguientes dimensiones: 2.5 metros de largo, 1.8 metros de ancho y de altura 3 metros. ¿Cuántos litros de agua se necesitarán para llenar la pileta? ¿Qué forma tendrá? ¿Cuál será su volumen? Les sugerimos que repliquen en su cuaderno o en hojas reutilizables el esquema de la pileta que les presentaremos a continuación. Como pueden ver, la pileta tiene las siguientes dimensiones: 2.5 metros de largo, 1.8 metros de ancho y de profundidad 3 metros. Su contorno es de color gris y tiene caras con forma de rectángulos. ¿Qué forma tiene la pileta? Se trata de un prisma rectangular. Con esta información ya podemos darle respuesta a la tercera pregunta. ¿Cuál será el volumen de la pileta? Pongan atención al procedimiento y tomen nota de la información más relevante. Para calcular el volumen de un prisma recto deberemos utilizar la siguiente fórmula. Volumen es igual al área de la base por altura. Con esta información podremos calcular el volumen de la pileta. Primero obtendremos el área de la base, es decir, encontraremos el área del rectángulo. La fórmula para calcular el área del rectángulo es base por altura, como ya lo vimos anteriormente. Tengan cuidado de no confundir la altura de la base con la altura del prisma. Multiplicaremos 2.5 metros por 1.8 metros, cuyo producto es 4.5 metros cuadrados.
Ahora encontremos el volumen, multiplicando el área de la base por la altura de la pileta, que es 3 metros. De este modo tenemos que 4.5 metros cuadrados por 3 metros nos da como resultado 13.5 metros cúbicos. Ya encontramos el volumen de la pileta, que es de 13.5 metros cúbicos. Ustedes en casa, ¿ya saben cuántos litros de agua se necesitarán para llenar la pileta? Como lo mencionamos anteriormente, existe una relación entre el litro, que es una unidad de capacidad, con el decímetro cúbico, que es una unidad de volumen. Ya sabemos que un litro es igual a un decímetro cúbico, pero el volumen que calculamos de la pileta está en metros cúbicos. Tenemos que realizar la conversión de metros cúbicos a decímetros cúbicos. Para ello realizaremos una regla de 3. Deberemos multiplicar 13.5 metros cúbicos por 1000 decímetros cúbicos y dividir entre un metro cúbico. Cuando tenemos la misma unidad de medida en el numerador y en el denominador, podemos simplificarlas, ya que el numerador está multiplicando y el denominador dividiendo, siendo estas operaciones inversas. Solo nos quedaría los decímetros cúbicos. Ahora efectuamos el producto, 13.5 por 1000. Que es igual a 13.500 entre 1, lo que nos da como resultado 13.500 decímetros cúbicos. Por lo tanto, si ya sabemos que un decímetro cúbico tiene una capacidad de 1 litro, podemos asegurar que la pileta se llena con 13.500 litros de agua. A los prismas rectangulares también se les conoce como paralelepípedos. Ahora analicemos una situación en donde esté presente un prisma triangular. Fátima es una estudiante de primaria. Recientemente le dejaron realizar un caleidoscopio. Este es un instrumento que produce una serie de imágenes con simetría hexagonal. Para su construcción necesitó 3 espejos en forma rectangular y los debe colocar en un ángulo determinado entre sí, formando así un prisma de base triangular. El caleidoscopio se elabora de esta manera para que los espejos produzcan 6 imágenes simétricas de los objetos que coloquemos dentro de él. Fátima se ha preguntado cuál será el volumen del caleidoscopio. Pongan atención al siguiente procedimiento y tomen nota de la información más relevante. Les sugerimos que repliquen en su cuaderno o en hojas reutilizables el esquema del caleidoscopio que les presentaremos a continuación. Como pueden ver en la imagen, el caleidoscopio tiene las siguientes dimensiones: 17 centímetros de altura, 8 centímetros de largo y de ancho 6 centímetros. Su contorno es de color amarillo con caras en forma de rectángulos. Con esta información ya podemos responder la pregunta planteada. ¿Cuál será el volumen del caleidoscopio? Les sugerimos poner atención al procedimiento. ¿Qué fórmula deberemos utilizar para calcular el volumen de un prisma recto? Debemos utilizar la siguiente fórmula. Volumen es igual a área de la base por altura. Con esta información podremos calcular el volumen del caleidoscopio. Primero obtendremos el área de la base, es decir, encontraremos el área del triángulo. La fórmula para calcular el área del triángulo es base por altura entre 2, como lo vimos anteriormente. Tengan mucho cuidado de no confundir la altura de la base con la altura del prisma. Multiplicaremos 8 centímetros por 6 centímetros. El producto es 48 centímetros cuadrados entre 2, que es igual a 24 centímetros cuadrados. Ahora encontremos el volumen multiplicando el área de la base por la altura del caleidoscopio, que es de 17 centímetros. De este modo tenemos que 24 centímetros cuadrados por 17 centímetros nos da como resultado 408 centímetros cúbicos. Hasta el momento hemos analizado 2 situaciones en donde vimos la relación que existe entre la capacidad y el volumen en un prisma rectangular, también conocidos como paralelepípedo, y el cálculo del volumen en un prisma triangular. Ahora analicemos el siguiente caso. Jesús trabaja en una empresa en donde elaboran veladoras que tienen una medida de 15 centímetros de ancho, 15 centímetros de largo y 15 centímetros de profundidad. Les sugerimos escribir las siguientes preguntas para reflexionar. ¿Qué volumen tendrá cada veladora? ¿Qué forma tiene cada una de ellas?
Primero encontremos qué forma tienen las veladoras. Las veladoras tienen forma de un cubo, debido a que sus tres medidas son iguales. Para encontrar el volumen de cada veladora, podemos utilizar la siguiente fórmula. Volumen es igual a lado por lado por lado o lado elevado a la tercera potencia. Calculemos el volumen del cubo con la siguiente fórmula. Volumen es igual a lado elevado a la tercera potencia. Listo, con esta información podremos calcular el volumen de cada veladora. Recordemos que una potencia es equivalente a multiplicar un número por sí mismo tantas veces lo indique el exponente. Por lo que multiplicaremos 15 centímetros por 15 centímetros por 15 centímetros, cuyo producto es 3.375 centímetros cúbicos. Como se pudieron dar cuenta, el cálculo de área y el cálculo del volumen se encuentran presentes en varias situaciones cotidianas y es de fundamental importancia conocer cómo obtenerlas. Calcular el área es importante en varios trabajos. Un ejemplo distinto a los que analizamos en esta sesión es la construcción, ya que para aplanar una pared, colocar loseta en el piso de alguna casa o escuela o en alguna otra situación similar, la unidad de medida que se utiliza comúnmente es la unidad cuadrática, para obtener una estimación de cuánto material y dinero se ocupará para realizar el trabajo. Los topógrafos, que son especialistas en el ámbito de la representación gráfica de terrenos, también utilizan el cálculo del área, por ejemplo, para obtener el área de una parcela en un terreno en el que se tenga que construir una casa, una granja, un centro comercial, un parque, etc. Además de las situaciones que analizamos en la sesión, hoy en día es fundamental conocer la relación que existe entre el cálculo del volumen y la capacidad, ya que en varias empresas en donde envasan leche, jugos, refrescos o alguna otra bebida se emplea este cálculo para saber exactamente las dimensiones del envase, de cartón o de vidrio, que deben elaborar y si en él caben los litros o mililitros de la bebida que se desea envasar. Como pueden ver, las matemáticas son utilizadas en varias situaciones cotidianas, en donde menos nos las esperamos. Es por ello la importancia de su estudio. Hoy ha sido todo. Les invitamos a que revisen en su libro de texto los temas que estudiamos en esta sesión y realicen las actividades que ahí se sugieren. Fue un gusto compartir con ustedes este viaje de conocimiento por el mundo de las matemáticas. No dejen de acompañarnos en la próxima aventura de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Maestro, tengo otro problemilla que igual me puede ayudar a resolver. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.